Hospital de Diagnóstico. El cáncer, prevención y control. Gracias una vez más por sintonizarnos y a usted, ministro, gracias también por estar con nosotros esta mañana. Antes de comenzar con los temas duros, fiscales, de la economía, tengo entendido, y esta es básicamente una primicia, vamos a tener una visita importante en los próximos días, ¿verdad? Sí, de hecho estamos preparando, Moisés, la recepción del presidente y el vicepresidente del Banco de Desarrollo de América Latina por primera vez en 61 años, después de 61 años. El Salvador se une a un nuevo organismo multilateral, un organismo financiero multilateral. En este caso, el Banco de Desarrollo de América Latina es un banco que ayuda pues, a los países a realizar operaciones para el desarrollo. También es uno de los bancos mejores calificados en la región, de hecho es uno también de los más grandes, tiene un capital bastante amplio. El Salvador va a empezar a formar parte de CAF, con lo cual, que inicialmente ellos se llamaban la Caja Andina de Fomento, porque fueron formados por una serie de países del área andina de Sudamérica, ¿no? Y se llamaron Caja Andina de Fomento como tal. Luego, pues, a partir de algunos años se empezaron a llamar como Banco de Desarrollo de América Latina y sus siglas sigan siendo la misma, así que cuando los televidentes puedan ver CAF o Banco de Desarrollo de América Latina, pues se refiere a la misma institución. Entonces, El Salvador, en el mes de diciembre, si tú tal vez lo recordarás, Moisés, yo viajé a Colombia, donde era la asamblea, o donde era, perdón, el directorio ordinario del Banco de Desarrollo de América Latina, y presenté la solicitud de El Salvador para formar parte del Banco de Desarrollo. Así que ya hemos ratificado en la Asamblea Legislativa ratificó el convenio como a nivel país, ¿no? Para formar parte del Banco de Desarrollo. Así que esta semana, entre el jueves y viernes, estarán desarrollando el presidente Sergio Díaz Granados y el vicepresidente Cristian Acinielli estarán desarrollando una visita a nuestro país para conocer más de cerca pues, algunos proyectos. Lo interesante de esto, Moisés, es que el Banco de Desarrollo de América Latina viene a diversificar las matrices de financiamiento que nosotros hemos tenido. Si hay un problema que ha tenido El Salvador en el pasado, es la concentración de fuentes de financiamiento. De hecho, si tú recuerdas, tal vez antes el BESIE no lo escuchaba demasiado en la matriz de financiamiento de El Salvador, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ha sido hasta la llegada del presidente Bukele que nosotros empezamos a ampliar cartera de operaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica, al igual que mantenemos con nuestros socios, digamos, más longevos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que con esto diversificamos la matriz, creo que es también una de las soluciones que siempre ha estado esperando las finanzas públicas de El Salvador, diversificar tu matriz de financiamiento abarata el costo de los préstamos o de las operaciones a las cuales tú tengas acceso. No es lo mismo emitir en el mercado internacional de bonos que ir con un organismo multilateral, mientras en el mercado internacional de bonos encuentras tasas entre 5 y 6, normalmente cuando el mercado está normal, ¿no? En los multilaterales puedes encontrar tasas mucho más bajas, de 2, 3, 1, 5, depende de qué tipo de operación estés estructurando. Con periodos de gracia también. Con periodos de gracia y periodos Tiempos mucho largos. más largos, porque normalmente los bonos pues se emiten a 10 años como tal. Entonces, pero en estos casos, pues las operaciones con los multilaterales normalmente son a 25 años con 5 años de gracia. Así que nos alegra mucho que esta semana vayamos a recibir la visita. Lo importante de esto es que muchos más socios internacionales están poniendo la confianza en El Salvador. Así que esto viene a formar parte de la estrategia de saneamiento de las finanzas públicas que, como yo te lo explicaba al inicio de este año, pues es una de nuestras prioridades para el año 2022. ¿Por qué? Porque el presupuesto se ha formulado también con esa visión y ya formulamos un buen presupuesto con una brecha sumamente, digamos, pequeña comparada con las que se solicitaban para años anteriores. Hay que recordar que redujimos un 62% del año pasado hacia este año en materia de brecha presupuestaria. El año pasado eran más de 1.000 millones, este año solo son 498 millones los que hemos solicitado como parte de la brecha presupuestaria. Así que si ya tenemos la formulación de un año bien estructurada, pasa ahora la estrategia por diversificar nuestras matrices de financiamiento y posteriormente pues empezar a dar los primeros pasos con nuestro plan de manejo de la deuda de corto plazo, mediano y largo.
este Banco Latinoamericano de Desarrollo. ¿Sí Banco de Desarrollo de América Latina. Banco de Desarrollo de América Latina. Sí. ¿Ese es la misma Corporación Andina de Fomento? Es justamente la misma. El CAF. El CAF, que se formó en el año 1960, 61, si no mal recuerdo. Su sede administrativa está en Caracas. También tiene operaciones, bueno, también tiene la sede de la presidencia, está en Panamá. También hay otras sedes regionales como en Colombia, en Perú, también El Salvador. Estamos a la espera también de poder abrir una sede para nuestro país. Panamá tiene también una oficina desde donde está despachando, hasta según entiendo, desde donde está despachando pues el presidente de la corporación. Sácame una duda, porque estaba leyendo, los préstamos del banco y sus donaciones a los países miembros se financian, dice, en el término concreto del CAF o del Banco Latinoamericano, de este Banco Latinoamericano, sí, de 4 fuentes. Una de ellas es la suscripción y contribuciones de los países miembros. Debo de entender que El Salvador, para ser miembro, y se mencionó periodísticamente hace algún tiempo, hace algunos días, de que es necesario que El Salvador pague o entregue o dé la contribución misma, que son un poco más de 400 millones de dólares, ¿es así? Pagaderos en 7 años, Moisés. Pagaderos en 7 años que te entregan un cupo para operaciones de 4-1 de capital, es decir, 1.600 por 4. 4 porciones de tu participación son entregables en operaciones al desarrollo, es decir, autofinancian, si tú los quieres ver de alguna forma, todas las operaciones de desarrollo a las que tú vas a entrar. Además de que no se paga de entrada, es una cuota pagadera en 7 años. Ajá. Es decir, y con el pago de la primera cuota tú tienes acceso ya al financiamiento como miembro pleno. El Salvador es el primer país, y esto es importante. Nosotros pudimos haber entrado con 2 millones, y el Banco de Desarrollo de América Latina lo hubiera aceptado completamente, pero hubiéramos entrado no como miembro pleno del banco. Entonces no hubiéramos tenido acceso, pues si suscribimos 2 millones de dólares, por ejemplo, 2 millones de dólares, tendríamos acceso a 8 millones de financiamiento. ¿Qué puede hacer un país con 8 millones de financiamiento? Nada, no mucho. El presupuesto general de la Nación del Salvador es de 7.900 millones. 7.900 millones. Y en 7 años, digamos, ¿cuánto será el presupuesto? Entonces es fácil incorporar, creo yo, 65 millones cada año para ir pagando las cuotas que son en 7 años como tal. Ahora bien, al BESI cuando entramos tuvimos que pagar una cuota de capital. Sí, no es que en 1961. En el Banco Mundial nosotros pagamos una cuota también. En el BID nosotros pagamos nuestra participación. O sea, no podés ser parte de un banco de desarrollo y pretender obtener todos los beneficios sin realizar aportes necesarios al capital. ¿Para qué sirve este capital del banco? Para poder ir a buscar financiamiento y que este sirva de soporte o como garantía para los entes que le prestan al Banco de Desarrollo de América Latina, tengan una garantía de repago, pues, o que digan, bueno, tienen un patrimonio que nos da la garantía a nosotros que ellos nos podrían pagar en algún momento si es que se atrasan con las cuotas. Entonces, para eso sirven, y en todos los organismos multilaterales. O sea, como dicen, not free lunch, o sea, nadie te va a regalar nada. Nuestros problemas tenemos que empezar a resolverlos, pero evidentemente cada una de las estrategias tendrán también una implicación en materia de recursos. Una acción conlleva a la otra y una pregunta lleva también a la otra, señor. Bueno, tenemos capacidad, me imagino, para pagar los 65 millones. Durante los próximos 7 años. Absolutamente. Yo solo quiero recordarte, Moisés, que solo de la represa El Chaparral, si no se hubieran robado los 700 millones que se robaron de la represa El Chaparral, que ya pronto está por ser inaugurada como central hidroeléctrica 3 de febrero, solo ahí se robaron 700 millones. No hubiéramos tenido ninguna necesidad de que este gobierno tuviera que suscribir, si hubiera aportado por completo. Solo los robos que se han tenido en los hospitales. Todavía creo que está huyendo un señor español que construyó el hospital de San Pedro en Usulután, si tú lo recuerdas, Reza, algo así se llamaba el caso, era un caso medio complejo. Al final, pues, el constructor, que era de origen español, según entiendo, todavía sigue huyendo y no se ha logrado, pues, capturar, y no se ha logrado dilucidar. Entonces, solo con todos los saqueos históricos que se realizaron en este país, Moisés, nosotros no tuviéramos
necesidad de seguir buscando nuevas fuentes de financiamiento. Me encantaría que poder tener esos recursos que los gobiernos de Arena y del FMLN se robaron y poder aportárselos de manera directa al Banco de Desarrollo de América Latina o poder también suplir algunas necesidades que tiene nuestra población, todas las necesidades de infraestructura. ¿Por qué crees que vamos con CAF? Porque nuestros ingresos tributarios hoy por hoy no son suficientes para darle el impulso económico que nuestro país necesita. Entonces, cuando tú te encuentres en una situación de esas, tienes que ir a buscar financiamiento. Si no, como dije, pues nosotros tomaríamos los recursos y los aportar. Otros países lo hacen así. En El Salvador nos sorprende a veces que nosotros hagamos inversiones importantes, pero otros países es totalmente normal, es la norma. Así que esta es la estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento de El Salvador y definitivamente es el camino correcto, Moisés. Muy bien, en ese tema precisamente, y me tiene que hablar un poquito más del Chaparral, porque me dijo algo que no sé, ya lo vamos a analizar, pero primero, el hecho de que se esté entrando al Banco Latinoamericano, Banco de Desarrollo de América Latina. Banco de Desarrollo de América Latina. Ok, sí. El CAF, Sí. como era el CAF antes. Y es lo que un amigo televidente nos escribe, Joaquín Calderón. Me imagino que el ingresar al CAF es como medida de prevención por si el Fondo Monetario Internacional se pone maduro con las condiciones para el país. No. En ningún sentido. Nosotros, y yo te lo he dicho, Moisés. Pero es tener una segunda opción. O sea, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta opción. Nosotros no solo tenemos un plan de contingencia. Ahora bien, no es por las condiciones específicas del Fondo Monetario Internacional. Si quien ha ido a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha sido el presidente Bukele y este servidor. O sea, no es que el fondo nos vino a buscar a nosotros y nos obliga, como dicen algunas personas. Nosotros entendemos que El Salvador se encuentra incrustado en medio del hemisferio occidental y los organismos de financiamiento del hemisferio occidental normalmente en ellos tiene mucho peso lo que el Fondo Monetario Internacional diga de ti. Entonces, es un tema más de prestigio y yo se los he dicho al Fondo Monetario Internacional, la fuente del problema financiero del Salvador o el problema de financiamiento del Salvador, digamos, está suplido o nosotros siempre hemos tenido acceso a fuentes de financiamiento. El BID nos ha entregado operaciones, recién aprobamos, si tú recuerdas, Moisés, las operaciones de primera infancia del Banco Interamericano de Desarrollo. Y eso se dio si no mal recuerdo, en septiembre del año pasado, que decían que estaban cerradas las fuentes de financiamiento para El Salvador y el Banco Mundial aprobó básicamente 500 millones en operación para El Salvador. Banco Mundial y BID, 100 del BID y 500 del Banco Mundial. En septiembre del año pasado, con la nueva asamblea, con toda la configuración nueva que tiene el país, los organismos internacionales siguen confiando en nosotros. Ahora bien, como dije, nosotros siempre hemos creído que con el Fondo Monetario Internacional tenemos que conversar y llegar a acuerdos. Ellos proponen, por ejemplo, un ajuste de un 4% del PIB para nuestras finanzas públicas en los próximos 3 años y ellos no te dicen qué medidas vas a tomar. No. Ellos te sugieren algunas. Y tú puedes sustituir algunas de esas medidas y decirle, ellos me dijeron a mí, por ejemplo, y yo siempre lo he dicho y ellos creo que lo tienen sumamente claro. Me dijeron, ministro, le recomendamos que incremente el IVA en 2 puntos porcentuales. Y mi primera respuesta fue, señores, esto no está ni nunca estará en la mesa de negociación mientras yo esté al frente. Y eso es lo que, entonces me dijeron, bueno, está bien. No se preocupe, no incremente el IVA, pero ¿de dónde va a sacar el dinero entonces? Esbozamos una serie de medidas, 1.6 por el lado del ingreso y 2.4 por el lado del gasto y le dijimos, bueno, aquí están el 4% que ustedes han sugerido. Y eso es básicamente lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces no se trata de satanizar ni de glorificar a uno ni al otro. Entonces son condiciones que ellos te dicen, le sugerimos que haga esto. Pero si tú no estás dispuesto a hacer eso o crees que no le conviene a tu economía, porque ojo Moisés, ese es otro de los temas, quien conoce el desempeño y las características de tu economía, de tus finanzas públicas, eres tú. El responsable de la dirección de esas políticas públicas eres tú como funcionario público. Entonces eres tú quien debe decidir
qué hacer o qué no hacer, qué le conviene al país o qué no le conviene al país. Porque el mandato del presidente Bukele no es seguir X o Y instrucción o recomendación, es hacer lo mejor para El Salvador. Entonces, en ese sentido pueden venir nuestros buenos amigos de los organismos multilaterales o otros países amigos y nosotros escuchamos sugerencias, pero vamos a hacer aquello que realmente beneficie a la población y que le dé las soluciones que el país necesita. Entonces, en ese sentido, con el Fondo Monetario nosotros tenemos un diálogo franco con ellos. ¿Todavía existe ese diálogo? Claro que sí, claro que sí. El viernes pasado nos reunimos, nos hemos seguido reuniendo todos estos días, mi equipo técnico, ayer y hoy, hemos tenido una asistencia técnica con ellos. Nosotros hablamos con los organismos multilaterales básicamente todos los días. No, pero hablar es una cosa y negociar otra y llegar a un acuerdo. Estamos negociando con ellos parte del acuerdo IFF. Nos sentamos el día viernes para establecer algunos temas que todavía estaban pendientes. Sí, este viernes pasado. Todas las semanas tenemos una llamada con ellos, todas las semanas. Entonces, y no se trata, Moisés, de preponderar a un socio sobre otro. Cada uno tiene distintas características. El financiamiento del Fondo Monetario Internacional es para ciertas operaciones o para ciertas áreas. Por ejemplo, ellos lo primero que ofrecieron es el financiamiento del bono 2023. Nosotros tenemos ofrecimientos para el financiamiento del bono 2023, pero por ejemplo, si tú vas con el Banco Europeo de Inversiones, ellos te van a decir, no, nosotros financiamiento de bonos no damos. Entonces, cada multilateral tiene una línea de acción. ¿Qué es lo que ha pasado? En El Salvador, las administraciones hacendarias del pasado jamás encontraron una forma de separar la naturaleza de estas fuentes de financiamiento y encontrar cuál era el mejor mix que te permitiera que tu promedio de tasa de interés y tus condiciones de repago sean las mejores. O sea, tu promedio. Es decir, porque si tú te vas para hacer infraestructura, tú ves que CAF o el BESIE son mucho más rápidos en infraestructura de carretera. Pero si tú te vas con temas de conectividad digital, el Banco Interamericano de Desarrollo también te ofrece muchos temas de conectividad digital, al igual que el CAF. Si tú te vas con el Banco Mundial, sus operaciones están más enfiladas hacia el área social. Entonces yo tengo que encontrar la forma adecuada de hacer una matriz en la que la naturaleza de los multilaterales y las condiciones de cada uno de ellos se acoplen a sus necesidades. Se acoplen a mis necesidades y me permitan tener mejores condiciones de repago, porque ese ha sido el problema. En el pasado contratamos fuentes caras de financiamiento y además no las diversificamos, las concentramos, mercado internacional de bonos y 2 organismos multilaterales. Y hay que parar de contar. Esas eran las fuentes de financiamiento de El Salvador. No teníamos bancos privados haciendo ofertas. ¿Por qué? Porque parecía que les gustaba contratar con X o Y. Entonces nosotros hemos diversificado y democratizado esa oferta de financiamiento para El Salvador, lo cual va a mejorar las condiciones de nuestras finanzas públicas. Sáqueme una duda, mencionó usted el Fondo Monetario Internacional, sí podría estar interesado en un bono 2023, me dijo. No, es que ellos nos han ofrecido el financiamiento para pagar el vencimiento del bono 2023. Los 800 millones del 23 de enero. Sí, okay. Del próximo año. Igual que nos lo ha ofrecido varios organismos multilaterales, hay dos en específico que todavía no los puedo revelar porque no hemos decidido con quién, pero el fondo desde un inicio lo ha dicho, ellos nos ofrecieron para eso. Y además de eso, pues también hay bancos privados o podríamos optar por la emisión de otro tipo de operación. Ok, entonces, ¿problema con el pago de este? En absoluto. No lo hay para enero del 2023, porque es lo que se ha mencionado, que con las necesidades del país, la brecha de este año, los problemas fiscales que se pudiesen tener y además 800 millones de deuda pagaderos el enero 23 del 2023, sería clasificación default en la que caeríamos. Bueno, Moisés, yo... ¿Hay posibilidad de un default? 0%. ¿Cero? O sea, ¿Así? 0%. Así de simple. ¿Por qué, Moisés? Yo estoy escuchando, El Salvador tiene riesgo de liquidez. Marzo 2020. Ok. Septiembre 2020. El Salvador tiene riesgo de liquidez. Ok.
Esas 3 fechas se oyen, ministro. Marzo, septiembre. Ajá. Y Luego, después enero. Eso fue en 2020, en plena crisis, entrando a la crisis. Ah, no, yo le decía de este año. No. Ok, 2020. 2020, así empezaron. O sea, lo del riesgo de liquidez de El Salvador no es un cuento que empezaron a vender algunos personajes desde ahora. O sea, el riesgo de liquidez, revisemos las portadas de los periódicos. El Salvador tiene riesgo de liquidez marzo 2020, después septiembre 2020. Luego, marzo 2021, volvieron a decir que teníamos riesgo de liquidez. Septiembre 2021 volvieron a decir que teníamos riesgo de liquidez. Y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El default y el colapso de las finanzas públicas y de la economía salvadoreña solo vive en la pequeña mente retrógrada de 2 o 3 personajes que están esperando que el país falle. Pero eso no va a pasar. Mira, es tan simple, Moisés. Yo le decía a alguien con un simple análisis, el servicio de la deuda de El Salvador para este año son un poco más de $1.000 millones. Es imposible que no recaudemos. Solo en enero recaudamos 602 millones de dólares. Solo en el mes de enero. En un mes recaudamos 602 millones. Entonces, llegar a un escenario de default, solo en recaudación, más las operaciones de crédito que puedes hacer, recortes en el gasto y todo. Solo en la mente pequeña de alguien puede caber que tú no vas a recaudar $1.000 millones y vas a poder pagar tu deuda normalmente. O sea, no es algo en un presupuesto de la nación. Yo sé que cuando hablamos del presupuesto de una empresa o cuando hablamos del presupuesto familiar y hablamos de un vencimiento de 800 millones, cualquiera se alarma, pues. Pero de verdad, en el presupuesto de un país, de una nación, eso es normal, son operaciones normales. Costa Rica debe $26.000 millones. Debe el 82% del PIB. Pero se acaba de plegar también a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. No, anunciaron el acuerdo no está aprobado. No está aprobado. Hay que recordar que ahorita están en elecciones. No, es que el acuerdo, una cosa son los anuncios, Moisés, y hay que recordar algunas cosas, ¿no? Tú llegas a un acuerdo con el personal del fondo, se llama, o por lo menos así le dicen, acuerdo con el personal del fondo. Después vas al directorio. Sí, a los departamentos. Cuando regresan de los departamentos, pasan al directorio. Después del directorio viene ratificación y después afirman. Pero mientras tu Congreso, o en este caso de El Salvador, la Asamblea Legislativa no haya aprobado las medidas o la suscripción del acuerdo, porque hay que recordar que las medidas incluyen muchas leyes y esas leyes no son competencia del Ejecutivo. Entonces, por eso es que pasan a ratificación a los congresos como tal. Entonces, cuando lo ha ratificado el Congreso, entonces se puede decir que el acuerdo está en firme. Pero en Costa Rica lo que ha habido hasta el momento ha sido un anuncio y muchas de las medidas que se acordaron con el personal del fondo han tenido reticencia y hay que ver cómo va a quedar pues la nueva configuración política. Hay que recordar que ellos van a una segunda vuelta y no ha habido hasta el momento eso. ¿Qué opinión tiene de calificadoras de riesgo que han bajado la calificación, valga la redundancia, del país? No hemos sufrido en los días recientes no hemos sufrido ninguna reducción en la calificación de riesgo, Moisés. Quiero recordar algo bien clave. Yo creo que cuando estuve acá, en la última entrevista tú me hacías la misma pregunta, que sí que había pasado con Moody's. Y yo te dije, con Moody's no ha pasado nada. Hubo un sitio, en un sitio que se llama invest.com, que dijo que Moody's había reducido la calificación de riesgo. Y por eso el presidente había subido como un meme, ¿verdad? Porque nos interesa poco. Y la verdad sí es cierto, si es un fake news, porque él debería de tener interés para mí como autoridad de la República. Ningún interés. Entonces, eso es noticia fake, no ha existido ninguna reducción en los días recientes y todas las calificadoras de riesgo mantienen la categoría para El Salvador. ¿Se mantiene? Se mantiene para este momento. Muy bien. Me mencionó usted hace aproximadamente 15 minutos y dijo, este mes vamos a tener la inauguración de Chaparral. ¿Es así? No. En los próximos días dije yo que se estaba preparando para que se inaugurara pues
la central hidroeléctrica 3 de febrero. Chaparral no me gusta porque siempre me recuerda al legado que nos dejaron los gobiernos de Arena y el FMLN con toda la corrupción y el drenaje de fondos públicos que hicieron a través de esa Central empresa. Hidroeléctrica 3 de 3 febrero. de febrero. Sí. Se va a tener su inauguración este mes. No, este mes, dije en los próximos días, que la estamos terminando, pues, porque hacía referencia ya que operando, con solo, ya a operar. Sí, claro, con solo los 700 millones que alrededor, que se drenaron por esa vía, el país contara con recursos pues para poder suscribirse a otros organismos multilaterales. Pero si no es así, nosotros tenemos que buscar planes de financiamiento como CAF nos ha dado en este momento, pues que ha dejado que su capital sea pagadero pues en 7 cuotas. Pero como dije, Moisés, toda la estrategia económica y toda estrategia de cualquier política pública que se va a echar a andar necesita recursos. Ok, vamos a hacer la primera pausa, tenemos bastantes temas que hablar, mucho del presupuesto también en adelante. Volvemos en aproximadamente minuto y medio, siga con nosotros. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, nuestro invitado en esta mañana de día martes. Tenemos muchos temas y el tiempo se nos va acortando, pero los amigos televidentes que nos escriben merecen el respeto y naturalmente reconocer el tiempo de que se dediquen a mandarnos unas líneas. Joaquín nos dice de dónde van a salir esos 400 millones. Me imagino que ya lo explicó. Son en 7 años, son 65 millones aproximadamente por año. Correcto. Así va a ser. Correcto, y se tiene, de fondos propios. Y se tiene, me dijo usted, se tiene toda la capacidad para, absolutamente, para poder cumplir. Como dije, Moisés, el presupuesto general de la Nación son 7.900 millones. Claro. Si tú comparas, dividamos 65 entre 7.900 millones y de verdad que es un costo marginal pues para el tipo de operaciones que el Banco de Desarrollo de América Latina también desarrolla en favor de los pueblos. Ingresando y con el primer pago se puede tener acceso a 4 veces el monto total o el monto de lo que se ha entregado en ese momento. No, el monto total. Sí. Wow. Humberto Figueroa nos dice, favor consúltele al señor Zelaya, y esta es una pregunta que tiene que ver con lo que nos preocupa a todos. ¿Por qué el combustible aún mantiene impuesto del periodo de guerra? Después de 3 años el gobierno no ha hecho nada. Bueno, Moisés, yo quiero recordarte que en el presupuesto general de la Nación y también en el presupuesto del INAPDE ya está contemplado pues el FEFE. Entonces, la ley que otorga beneficios a los veteranos amarra de una u otra forma una fuente de financiamiento fija. Entonces, los beneficios... Es la pensión de los veteranos y todo lo que está incluido ahí en el FEFE. El Instituto Nacional de Administración de Beneficios para los Veteranos, que se llama INAPDE, ¿no? Se financia con la partida que ingresa directamente del FEFE. Entonces, desfinanciamos un programa de otorgamiento de pensiones que es una reivindicación histórica. Entonces, por eso es que no se ha tomado acción con eso. Acción en ese sentido. Roberto Aguirre, ¿habrán más presentaciones de casos de evasión fiscal, señor? Totalmente. Nosotros el jueves pasado estuvimos en la Fiscalía General de la República. Hemos presentado ya más de 644 millones
dentro del plan antievasión. El plan anticontrabando ha llegado a 28, solo el jueves pasado presentamos 5.6 millones más, eran solo 3 casos, habían 3 personas naturales básicamente, digamos la mayor porción de los presuntos delitos de evasión fueron cometidos por una persona natural que se dedica a la compra y venta de frutas y verduras, importa frutas y verduras al país, y se presentó por 3.6 millones de dólares presuntamente evadidos. Así que el plan antievasión continúa, hemos, como dije, recuperado o ya identificado, entre recuperado e identificado del plan antievasión 644 millones, 144 casos han sido presentados, 144 avisos han sido presentados a la Fiscalía General de la República. Tuvimos una reunión con el señor fiscal general el día de ayer para continuar viendo algunos pasos para el avance en materia técnica, ¿no? De estos casos de evasión fiscal y que también oxigenen pues la caja del Estado, porque no es justo, Moisés, que mientras la mayoría cumplimos con todos los requisitos tributarios y pagamos nuestros impuestos a tiempo, existan 2 o 3 empresarios que por creerse más vivos que los demás estén dejando a nuestra población sin las soluciones que necesita, porque al final no es dinero el que nos roban los proyectos realmente, nos roban educación, nos roban seguridad, nos roban salud. Eso es lo que pasa cuando alguien no cumple con todos sus impuestos. Bien, nos dice Armando Medina, ingeniero, buenos días, quisiera saber cuánto va a crecer la economía salvadoreña este año. Y la pregunta tiene que ver también con algunos estudios que se han hecho en los últimos días, en los que incluso organismos internacionales están indicando que podría ser menos de lo que se había proyectado del último trimestre para este año. Nosotros hemos proyectado el presupuesto general de la nación, que es lo que a mí me compete como tal, ¿no? Con un crecimiento de un 2.4. El Banco Mundial y CEPAL dicen que vamos a crecer más o menos un 4%. El Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer un 3.2%. Entonces, para mí, creo que vamos a superar incluso todas las expectativas, o sea, las del Banco Mundial, las de CEPAL y también las del Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que para este año se había previsto más o menos un crecimiento de un 5%. Nosotros le dijimos, nosotros tenemos un plan de acción para poner en marcha nuestra política fiscal en pro del crecimiento económico de El Salvador. Y así se hizo el año pasado. Este año, Moisés, hemos dicho lo mismo a los organismos multilaterales. Les decimos, es cierto, ustedes tienen la razón, digamos, a nivel de proyecciones, pero nosotros también tenemos un plan de acción porque ellos consideran lo que los economistas pues tienden siempre a llamar como escenarios pasivos, o sea, sin que haya una decisión política de por medio para pues orientar el crecimiento económico. Y en el caso pues de El Salvador, el presidente Bukele sí es un presidente que toma decisiones, un presidente que se ocupa de su trabajo y que constantemente, tú lo ves, ¿no?, realizando anuncios que benefician la economía de nuestro país. Hace poco anunció los 10 impulsos económicos. Esos 10 impulsos económicos van a apuntalar el crecimiento del 4% que dijo CEPAL que vamos a tener. Y evidentemente, si nosotros inyectamos recursos para el crecimiento económico, nuestras proyecciones siempre van a tender a variar. Así pasó el año pasado, el año 2021. Esa fue la historia. Nosotros íbamos a crecer un 5, pero crecimos un 10.3 y el mismo Fondo Monetario Internacional como expectativa, porque todavía no hemos cerrado las cifras. Solo el último trimestre del año pasado, nuestra economía creció 11.7%. Crecimiento real. ¿El último trimestre? El último trimestre. 11.7%, el tercer trimestre. Tercer trimestre. El tercer trimestre, es decir, de junio a septiembre. Creció 11.7%. Al final, eso nos está indicando, empíricamente nos dice, es probable que superemos el 10.3 cuando cerremos diciembre. ¿Por qué? Porque yo veo la recaudación de este mes, que a mí me pagan en enero, me pagan el IVA de diciembre. El IVA es un indicador económico de cómo estuvo la actividad. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo que he recolectado 123 millones más que el año pasado, es decir, crecí un 25% más, y casi 100 millones más de lo que yo mismo había proyectado, ¿no? Entonces, eso a mí me está indicando que sí podemos llegar incluso cercanos al 11% de crecimiento empírico. Como dije, todavía hace falta cerrar y esperar las cifras del Banco Central de esa reserva,
que se anuncian pues en el primer trimestre del año. Es decir, a finales de marzo estaríamos sabiendo cómo cerramos el año pasado por completo ya con todas las cifras. Para los estados, para los gobiernos, de alguna forma la inflación es necesaria y válida porque significa mayor recolección de impuestos, pero para la población se vuelve en algunos casos inmanejable. El Salvador tiene una de las más altas tasas de inflación anual del 2021, dicen algunos estudios, y que podría haber alcanzado el 6.1%. No sé qué estudios serán los que dicen. Hay uno de la Gavidia ayer. De la Universidad Francisco Gavidia. Bueno, evidentemente las tasas de inflación, Moisés, nosotros debemos ser bien sinceros, y yo siempre digo que yo no oculto cuando nosotros tenemos un problema, nunca lo oculto, es nuestra responsabilidad resolverlo, pero el problema de la inflación es un tema que no depende de nosotros de manera directa. ¿Por qué digo esto? Nosotros no tenemos la capacidad de emisión o no emitimos moneda en El Salvador. Venimos arrastrados lo que le sucede al dólar. Correcto. Entonces nosotros dependemos de la política de emisión de moneda de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, de la FED. Entonces, nuestras herramientas solo están limitadas a la política fiscal. ¿Qué hemos hecho para pues soportar ese gasto de la inflación? Los incrementos del gas propano los hemos absorbido totalmente nosotros como gobierno. Cuando llegué con el Fondo de Estabilización por 20 millones a la Asamblea Legislativa el año pasado para el tema de gas propano o gas licuado de petróleo, muchos me criticaron y me dijeron, ministro, ¿por qué está gastando los fondos públicos en algo que no van a poder controlar? La inflación así déjenla y no sé qué, pero nosotros sabíamos que iba a golpear la economía familiar y sabemos que le está golpeando. Pero los efectos, Moisés, todavía fueron mucho más fuertes si nosotros no siguiéramos absorbiendo el incremento al gas licuado de petróleo. Hemos dado descuentos en varias estaciones de servicio para el tema de combustible. Además de eso, hemos ido a hacer inspecciones para que no haya incrementos indiscriminados de precios. El ministro de Agricultura se dio a la tarea de revisar, si tú recuerdas cuando se habló de un alza en los productos lácteos, entonces ha empezado a bajar también el precio. Pero también debemos ser muy sinceros y nosotros no controlamos la economía mundial. El precio del petróleo está influenciado actualmente por las tensiones políticas o las tensiones de una eminente guerra en Ucrania, ¿no? Y la participación que tienen Estados Unidos y Rusia en ese conflicto como tal. Entonces ahí está influenciado por esas tensiones geopolíticas que no dependen de El Salvador, porque nosotros no somos productores de petróleo, nos encantaría. Ahora bien, nosotros estamos ya implementando estrategias para que la dependencia del petróleo pues sea cada vez menos en nuestro país. ¿Por qué digo esto? La introducción de automóviles eléctricos en El Salvador debe de ser una de las prioridades para nosotros. ¿Por qué? Porque no somos productor del recurso principal con que se mueven los autos que actualmente tenemos. Y los costos de mantenimiento y los costos de operación de la flota vehicular del país, de los sector privado, público y todo, son muy altas pues, en ese sentido, porque no produces tu propio combustible. Entonces, países como Venezuela, Irak, Arabia Saudí, que son productores de petróleo, pues se pueden dar el lujo de mantener este tipo de vehículos porque ellos producen su combustible. Entonces nosotros tenemos que transitar. Ahora bien, esa matriz de consumo no se cambia de la noche a la mañana. Nosotros hemos echado adelante, hemos ayudado a la economía familiar también el año pasado. La inflación no empezó el fenómeno ayer, ni hace 2 meses. O sea, es un fenómeno que ha estado en 2021 en toda la economía mundial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A medida se agrava el problema en la economía estadounidense. Por ejemplo, estaban hablando que recientemente alcanzaron 30.000 trillones, que es el máximo histórico de la deuda pública de Estados Unidos. Entonces, mientras los problemas se agravan en el tema de la inflación, en las economías más grandes, pues van a ser más perceptibles también en las economías más pequeñas. Tenemos planes de acción y estamos con políticas anticíclicas, pero hay factores que, como dije, no dependen totalmente de nosotros.
Muy bien. Ministro, se ha mencionado que vamos a tener, bueno, y esto está dentro de los 10 puntos anunciados por el mismo presidente, la emisión de bonos Bitcoin. En palabras muy sencillas, cuéntenos cómo funciona y qué es lo que se va a hacer para que lo podamos entender cada uno de los televidentes. Bien, cuando tú emites un bono, digamos, en el mercado internacional, por ejemplo, ya entiéndase Luxemburgo, Londres, Nueva York, depende de donde tú quieras emitir. El Salvador normalmente emite en Nueva York y Luxemburgo. Tú, como inversionista, solo puedes acceder a comprar ese bono si tienes un corredor de bolsa. Y tienes, en el caso de El Salvador, si no mal recuerdo, son $10,000 la compra mínima para que un corredor de bolsa te vaya y te compre, digamos, parte de ese bono para ti como inversionista privado. Entonces, en la red Liquid, que es una red mucho más democratizada y que no está centralizada, los bonos tienen un acceso de hasta $100, o sea, y lo puede comprar cualquier persona sin la necesidad de un corredor de bolsa, y puedes descargar tu app y todo. Los bonos van a cumplir con toda la normativa de los mercados financieros. Se van a inscribir en la bolsa, ¿no? Se va a cumplir con todos los requisitos de KYC, se va a hacer todo el due diligence para los dineros que entren de los compradores, se van a verificar los flujos de efectivo y también los historiales de estos compradores, ¿no? Y esto democratiza, digamos, quiénes son los compradores de ese bono. Ya no son los grandes inversionistas y grandes tenedores, ¿no? O los grandes bancos de inversión, sino que hay acceso a mucha más gente. Entonces, esa es una de las características. Dos, ¿no? Provee un financiamiento más barato. Vamos a nosotros a emitir a una tasa promedio del 6.5%, ¿no? Y es también una nueva forma, porque hoy por hoy los bonos solo recibían pagos en monedas duras, ¿no? Es decir, en dólares, euros, yenes, yuanes, pero tú tenías que emitirlo y luego hacer una operación de swap para convertirlo a la moneda de tu país. En el caso de los bonos Bitcoin, la ventaja que tienen también es que aceptan pagos en criptomoneda Bitcoin, como tal, en Bitcoin. Entonces, esto da acceso a un mercado de capital, ¿no? Creo que ahora ya el Bitcoin ya superó la capa de 1.200 billones de dólares, o sea, es un mercado sumamente amplio. Entonces, al traer todos esos flujos de efectivo y recibir este tipo de flujos de efectivo, lo que haces es que tienes mayor probabilidad de venta y mayor probabilidad de sobresuscripción. Una sobresuscripción básicamente es cuando tú pones a disposición un bono, pero te llega más oferta de la debida. O de la que, si tú dices vamos a vender 1.000 millones y te llegan 2.000 millones. Entonces hay mayores probabilidades de que lleve sobresuscripción. ¿Por qué? Porque se democratiza el acceso. Tú puedes comprar, yo puedo comprar, nuestra diáspora va a poder comprar, los salvadoreños situados acá van a poder comprar y recibir los beneficios, o sea, una tasa de interés, o sea, como que fueras un inversionista de una bolsa de valores, pues, o sea. Entonces, creo que eso nos da mayor acceso, uno, a un mercado de capitales nuevo, ¿no? Hay muchas casas de subasta como Christie's, por ejemplo, que son muy famosas, tú las has de conocer, Moisés, o algunos de nuestros televidentes habrán escuchado de Christie's, por ejemplo, que ya recibe pagos en Bitcoin. Equipos como Paris Saint-Germain emiten bonos para financiar sus planes financieros en Bitcoin y reciben pagos en este tipo de moneda. ¿Qué es lo que pasa? Es una realidad que se está imponiendo con mucha más rapidez en otras latitudes. Y a veces nosotros pensamos que debemos quedarnos con el status quo que tenemos. Pero cuando vienen las innovaciones, hasta entonces nos damos cuenta, hombre, hubiéramos empezado nosotros desde el inicio, ¿no? Pero, por ejemplo, con el desarrollo de Internet, ¿cuántas naciones quisieran hoy por hoy ser la autoridad básicamente de Internet y que se censura, que no? Mientras que básicamente en Estados Unidos fue donde se desarrolló este mercado y es donde están las instituciones rectoras. Entonces, nosotros siempre hemos llegado tarde al tren de la historia, Moisés. Y ahora que llegamos temprano,
por eso a muchos les parece muy extraño y demasiado riesgoso. No hay, y esto yo lo digo como una filosofía de vida, no hay una actividad humana que no conlleve riesgo. Señor, en este caso de los bonos Bitcoin, ¿con qué va a ofrecer el país para decirle, mire, aquí está, con esto le voy a responder a usted la inversión que usted me haga? Garantía soberana. Garantía soberana, como si fuera un bono normal que hemos conocido hasta este momento. Es que es un bono realmente, digamos, Moisés, es un bono normal, pero con una característica de innovación en materia de pagos, digamos. ¿Ya? Pero de ahí el bono es lo mismo, o sea, es un bono evidentemente con garantía soberana, respaldado por el país, ¿no? Con proyectos de inversión en infraestructura y minería. Además de la tenencia de Bitcoin, que es otra de las características. Vamos a pagar después de 5 años, si el precio sube, ¿no? Se va a pagar un cupón de premio a los inversionistas. Y todos aquellos que han invertido en Bitcoin saben que el Bitcoin, por ser una moneda finita, tiende a apreciarse en el tiempo. Es decir, no hay más emisiones. Y esa es la ventaja respecto de las monedas fiat como tal. ¿Por qué? Porque los bancos centrales a veces deciden emitir más moneda sin que esté respaldado por la actividad económica. Y ahí es donde se causan los problemas de inflación. El Salvador hoy por hoy tiene efectos en su economía inflacionarios por el nivel de emisión de moneda que tuvieron las economías desarrolladas para financiar sus planes de rescate para COVID-19. Hay que recordar que ellos entregaron cheques, Moisés, muchas de las economías desarrolladas entregaban cheques de $2,000 a su población durante 15 meses de la pandemia. Nosotros entregamos una transferencia de $300 y luego cambiamos a paquetes PES. Después que controlamos y logramos contener todo, ¿no? Ya no seguimos entregando los paquetes PES, sino ya digamos más especializados para los que eran más vulnerables en algún momento, íbamos y distribuíamos. Pero de ahí no lo hicimos. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos, uno, capacidad de emisión, dos, porque teníamos que lidiar con nuestras capacidades fiscales que teníamos, es decir, con el presupuesto general de la nación que teníamos y los recursos que podíamos conseguir. Muchas economías desarrolladas lo que hicieron fue, para darle los cheques a la gente, imprimir más dinero. Y eso evidentemente provoca un problema inflacionario, porque los bienes que están siendo producidos en la economía no son representados por el nivel de masa monetaria en circulación. Y ese es uno de los problemas. Esta emisión de bonos se va a hacer en marzo. Estamos programándola para que entre el 15 y el 20 de marzo esté totalmente lista. ¿Por un monto de? 1.000 millones, que es lo que anunció el presidente. 1.000 millones. Sí, señor. Es que es una cifra real, yo te lo digo, Moisés, o sea, es una cifra realmente menor en el presupuesto general de la nación. Si nosotros realmente queremos hacer crecer a este país, así tenemos que invertirle. Nosotros podemos tomar la decisión de no hacer una emisión y dejemos que las cosas sigan como están, pues, y que nuestra economía siga deprimida, que no haya desarrollo de carretera. Mira, solo por poner un ejemplo, yo recuerdo la calle que va de Jucuarán o del Espino a Puntamango. Esa calle tiene quizá unos 30 años de ser necesaria y todo el mundo lo sabe. Y lo han sabido los ministros de Obras Públicas, los alcaldes del municipio, lo han sabido un montón de gente y nadie lo hace, Moisés. Nadie lo hace, absolutamente nadie. Nosotros vamos a empezar la construcción en los próximos días. Lo va a anunciar la Dirección de Obras Municipales que vamos a iniciar la construcción. Y esa calle, ¿tú crees que no va a generar turismo? ¿Tú crees que no va a generar un mayor flujo de visitantes y de negocios? Claro. Porque hay unas playas preciosas, de hecho que no se conocen, las playas que están entre Puntamangos y El Espino, algunas de ellas, ni yo me recuerdo el nombre, pero ya he estado por ahí, y nadie las ha desarrollado. Y para desarrollar esa carretera, tenemos que buscar un financiamiento, ¿o no? Porque los ingresos tributarios, seamos sinceros, no son suficientes todavía. ¿Combatimos la evasión? Sí, somos el primer gobierno en combatir la evasión. Pero como nadie se preocupó durante 40 años, ahora el problema es mucho mayor y mucho más difícil de resolver. Entonces tenemos que optar por algunos mecanismos de financiamiento, como en el caso del tema de la emisión del Bitcoin. Pero si tú ves
algunos dicen no debieron adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Pero tú ves a extranjeros como Stacy Herbert y Matt Kaiser. Están viviendo en el país. Están trayendo nuevos inversionistas también. Hay otras personas que se han acercado, además de la gente de Blockstream, la gente de Bank to the Future, de Simon Dixon, que están con nosotros aquí en el país. Moisés, yo creo que jamás nos hubiéramos imaginado. Yo veía a veces Kaiser Report, que es de Russia Today, me imagino que conoces el programa, si tal vez no lo sintonizaba, pues, pero hace algunos años yo recuerdo que algunos clics veía de ellos, y porque hablaban sobre temas variados. Entonces, de verdad, nunca nos imaginamos que esta gente se podía venir a vivir acá. Estas personas creyendo en El Salvador, comprando inmuebles en El Salvador, comprando propiedades cerca de la playa porque les gustan las playas salvadoreñas y pueden viajar hasta la capital a hacer sus operaciones en la ciudad de manera muy fácil. Y regresar en poco tiempo. Entonces, es una estrategia que sin duda nos ha servido. Por más que nos digan, evidentemente, Fusades, aquellas personas que estuvieron cercanas al poder durante los últimos años, como Luis Membreño, la señora economista de la UCA, que siempre van y despotrican contra el gobierno, muchos otros analistas que fueron asesores de los gobiernos anteriores, evidentemente ellos no quieren que le vaya bien al país, ellos están enfrascados en que el gobierno fracase. Ministro. Y siempre van a despotricar contra las estrategias que nosotros implementemos. La oferta que se va a tener es de 1.000 millones en Bitcoin. Sí. ¿Habrá demanda de eso? Hay demanda y hay... Ya preanunciada, hay demanda. Sí, claro que sí. ¿Se cubrirá? Sí, absolutamente. Yo creo que vamos a sobresuscribir, estaríamos sobresuscribiendo como mínimo quizá 500 millones más. ¿El Salvador va a ser el primer país que emite bonos en Bitcoin? Es el primer país que emite bonos en Bitcoin como soberano. ¿Y eso ya no pone más en riesgo ante los organismos multilaterales? Ya hay un bono indexado a criptomonedas, en específico Bitcoin, que debutó en Wall Street. Así que si un fondo privado es susceptible de emisión en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿no? Creemos que El Salvador tiene también la opción, ¿no?, como país soberano de implementar sus propias estrategias. ¿Quién va a manejar ese bono? ¿Usted, el Ministerio? Claro, el Ministerio de Hacienda. Sí, ¿Va a ser colocado en la bolsa? Sí, claro. En Nueva York, como tal. O sea, se van a suscribir en varios mecanismos de suscripción, porque hay que recordar que también hay acceso vía Liquid, ¿no? Pero también se van a hacer todos los cumplimientos en todos los mercados financieros. Okay. Hay que recordar que no solo hay inversionistas neoyorquinos, hay inversionistas de todo Estados Unidos, pues, o sea, por ejemplo, hay otras bolsas, está la bolsa de Miami, sí, no, claro, o sea, claro. Entonces vamos a cumplir con toda la normativa de los mercados financieros. Hay que recordar que los mayores tenedores, pues, una porción del mercado Bitcoin se concentra en Estados Unidos, y nosotros vamos a cumplir con todas las normativas, y aquí nadie está hablando de pasarse por alto X o Y cosas, ¿no? Solo en la cabeza de muy pocas personas que siguen viviendo en el pasado cabe ese tipo de cosas. Nosotros hemos cumplido hasta el momento con todos los requisitos para evitar financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, porque nadie quiere verse inmiscuido en ese tipo de problemas, Moisés. Nuestros corresponsales en Estados Unidos, cuando el presidente Bukele anuncia una compra de Bitcoin como tal, quienes hacen las operaciones son nuestros corresponsales financieros en Estados Unidos. ¿Y tú crees que con nuestro corresponsal en Nueva York, los bancos acá en El Salvador no tienen que cumplir con cada uno de los requisitos de lavado de dinero y financiamiento y contra el financiamiento del terrorismo y todos los demás requisitos de cumplimiento? Claro que sí. Si no, ya hubieran bloqueado todas las operaciones. Pero cumplimos con cada uno de esos requisitos y no hay ningún aspecto que haga dudar de este cumplimiento de los organismos internacionales. Muy bien. Se va a emitir en marzo entonces, ¿verdad? Más o menos. Ok. ¿Este dinero se va a utilizar para? Son 500 millones que van a ser invertidos en infraestructura de Bitcoin City, ya lo han en el oriente del país. Hay que recordar, algunos digo, ¿y por qué la van a construir allá en Conchagua? Escucho, pues no, sí, porque la gente que vive en Conchagua son ciudadanos salvadoreños, ¿o no? Y a ellos
realmente, Moisés, no le han estado, en el pasado no le regresaron todo lo que ellos tributaron, si es que la gente que vive en Conchagua y la Unión también paga IVA, también pagan impuestos sobre la renta, también generan actividad económica en el país, pero a ellos en el pasado nunca se les regresaron sus impuestos. Se supone que los impuestos también tienen una función, que es la redistribución de la riqueza, es decir, hacer más equitativo, digamos, la riqueza para todos, de tal suerte que no solo en San Salvador existan pasos a desnivel, por decir algo. En Oriente del país no habían, estamos construyendo los 2 primeros pasos a desnivel del Oriente del país, en todo Oriente, 4 departamentos, buena parte de nuestra población. Habían sido olvidados. Buena parte de nuestra población concentrada, yo vengo del oriente del país y te digo, cuando tú viajas y conoces las condiciones de nuestra gente, ves en las condiciones que dejaron este país, condiciones sumamente precarias. Entonces, si no abandonamos el área de San Salvador como polo de desarrollo y empezamos a generar polos de desarrollo en el interior del país, nuestra economía va a continuar deprimida. No vamos a aprovechar todo el territorio nacional. El Golfo de Fonseca ha sido un polo que nosotros hemos dejado básicamente en el olvido. Y claro que es importante para nosotros. Ahí hay un puerto. Si nosotros potenciamos, por ejemplo, el proyecto del ferry que nosotros tenemos con Costa Rica, ese proyecto, ¿tú crees que no va a generar flujo comercial para nosotros? Ya no va a ser solo la entrada por la vía terrestre del Amatillo, sino que también podríamos tener la entrada marítima de los productos que provengan de Costa Rica o para enviarnos nosotros hacia Costa Rica o Panamá. Si lo ampliamos, luego puede ser Nicaragua, no sé. Y así, pues, llegar a otros destinos que no hemos estado llegando con los productos salvadoreños. Pero tenemos que llevar un polo de desarrollo. Y un polo de desarrollo no solo es infraestructura, sino es dinamismo, es constancia en la implementación de estrategias económicas en esos territorios. Muy bien. Ministro, no tengo más tiempo, quedan muchas preguntas en el tintero. Vamos a estar pendientes de esto por los Bitcoin, sí. Lo de la presa 3 de febrero, ¿verdad? Así se va a llamar. Central Hidroeléctrica 3 de febrero. Así sí. Va a ser el título. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, ministro. Gracias a ti, Moisés, por la invitación y gracias también a todos los televidentes pues, que nos sintonizaron esta mañana. Muy amable, que tengan muy buenos días. Hacemos una pausa, vamos a regresar en aproximadamente 2 minutos, cambiamos de tema, vamos a hablar un poco del cáncer. El doctor Fidel Campos, oncólogo, radioterapeuta del Centro Internacional de Cáncer del Hospital de Diagnóstico. Siga con nosotros.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. En la mañana de este día martes, el doctor Fidel Campos, oncólogo, radioterapeuta del Centro Internacional de Cáncer del Hospital de Diagnóstico, nos visita aquí en el estudio. ¿Cómo ha estado, doctor? Muy bien. Buenos días. Muy bien, Bienvenido. buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Creo que siempre es válido hablar de cáncer, las medidas, lo que se debe saber, cuándo visitar, cuándo ir donde el médico, no visitarlo, sino que ir al médico. Y sobre todo cuando se tienen fechas como el 4 de febrero, que se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha que ha sido incluso adoptada por la Organización Mundial de la Salud. Doctor, estamos viviendo una pandemia, vamos a hablar de cáncer, en algún momento las dos se entrecruzan y las medidas que hay que tomar, pero vamos tal vez por partes. El cáncer más común en El Salvador, ¿cuál podría decir usted que es? En la mujer, el cáncer más común sigue siendo el cáncer del pecho, el cáncer de seno o cáncer de mama. Entonces es uno de los más frecuentes, pero también todavía en nuestra población se sigue viendo bastante el cáncer del cuello uterino o cáncer de cérvix, que es una enfermedad, el cáncer de cérvix, que puede ser bastante prevenible. Entonces todavía seguimos viéndola, pero igual hay muchos esfuerzos que se están haciendo para tratar ya de evitar que eso suceda. Ya en países más desarrollados, el cáncer de cérvix ha dejado de ser uno de los cánceres que más aqueja a la población y ha pasado a ser muy bajo porcentaje. Esperamos que en nuestro país poco a poco eso vaya evolucionando y también llegue a disminuir esas cifras, porque sigue siendo uno de los que más afecta a las mujeres salvadoreñas. Cáncer de cérvix prevenible en algunas naciones. Sí. ¿Bajo qué métodos? Lo que pasa es que el cáncer de cérvix es un cáncer que en su gran mayoría, más del 95% de los casos, inicia por la infección del virus del papiloma humano. Entonces, y el virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual. Entonces, si se hace prevención de evitar esos contagios, vamos a evitar en gran medida una gran cantidad de cáncer de cérvix. Entonces, por ahí comienza, en este caso, incluso la prevención contra el cáncer, que eso no lo tenemos en todos los cánceres, son muy poquitos los que se pueden prevenir. Casi todos los cánceres lo único que hacemos es encontrarlos temprano. Y esos son los esfuerzos que se hacen difundiendo todos estos mensajes. Pero el cáncer de cérvix es prevenible. En una gran medida, sí evitamos que las mujeres lleguen a una infección del virus del papiloma humano. Hay una vacuna, ¿verdad? Hay vacunas para poderlo hacer, que se hace tiene que ser idealmente desde edad temprana en niñas. Ya se comprobó durante muchos años y hay miles de millones a estas alturas de mujeres, de niñas, que han sido vacunadas y ha demostrado la eficacia en evitar que ese virus se propague y le esté causando más problemas a las mujeres. Igual la concientización a la hora de las relaciones sexuales entre las parejas, la fidelidad entre parejas también para que no exista esa transmisión, son medidas que se usan para poder evitar que haya la propagación de este virus y que después se convierta en cáncer. ¿Esta vacuna se tiene en el país? La vacuna hay en el país, sí. Pero, ¿y es parte del plan de vacunación? No, ¿verdad? No, todavía no está. Escuché que hay muchos esfuerzos de algunas de las instituciones públicas de ya comenzar a difundirla, a ponerla en las niñas. Hubo un poco de controversias en los años anteriores, más en Latinoamérica, en Europa, Estados Unidos, eso ya no se discute. Pero en Latinoamérica hubo un poquito de controversias, pero hoy en día eso ya quedó algo bien estándar para poder utilizarlo en las niñas con bastante seguridad y sin ningún problema. Entonces ya se están haciendo esfuerzos, tengo entendido que hay muchos esfuerzos para poder ya tener y poder aplicar esa vacuna a las niñas en el país. Muy bien, en las mujeres entonces cáncer de pecho y cáncer de cérvix. Sí. ¿Y en los hombres próstata? En los hombres el cáncer de próstata, ese sigue siendo el más frecuente. Por lo general aparece de los 50 años en adelante. Por eso es que nosotros siempre recomendamos que a partir de los 40 años comiencen a hacerse sus chequeos, todos los hombres, porque es la etapa en la que esperamos que todavía no haya ningún indicio de cáncer. Entonces ahí se parte de una etapa en la que se sabe que el hombre está completamente normal su próstata y empieza a evolucionar y ver algunos cambios. Si hubieran cambios más adelante, ahí es donde se empiezan a hacer estudios y poder detectar ese tipo de cáncer. Este tipo de cáncer, bueno, el que se menciona para las mujeres y el que se menciona para los hombres, no es un cáncer, no son tipos de cáncer que den manifestaciones obvias que la persona pueda decir, aquí algo, o sea, no es un dolor permanente. En el cáncer de pecho, de cérvix, sí, y en el de próstata comienzan de una manera Eso es bien importante y es lo que siempre remarcamos, porque muchas veces me preguntan cuáles síntomas debo de buscar para ir a consultar. Y es que no hay que esperar síntomas, eso es lo que pasa. El cáncer de seno, por ejemplo, en la mujer,
comienza con lesiones tan chiquititas que es imposible que ni un médico experto las pueda tocar o las pueda identificar con solo un examen físico. Entonces no se van a ver esas lesiones. Por eso es que en las mujeres se recomienda hacer la mamografía en el caso del cáncer de pecho, porque la mamografía sí logra identificar pequeñas lesiones que si ya tienen una alta sospecha de ser un cáncer, se va a hacer un estudio, a veces incluso se hace la biopsia y ahí se descarta si de verdad es un cáncer o no. Y si se encuentra que es un cáncer en una etapa muy temprana, eso es totalmente curable. La mujer, si se encuentra el cáncer de seno en una etapa muy temprana, se puede curar. Por eso es que siempre remarcamos en que hay que estar haciendo los estudios en el caso del cáncer de mama, la mamografía, porque solo así se va a detectar lesiones muy pequeñas. Ok, doctor, bueno, ya me mencionó cuáles son los principales. ¿Hay algún tipo de cáncer que ha sido más frecuente en los últimos días, o en los últimos años, más bien dicho, que no sea ninguno de estos tres, o que antes era una tasa menor y hoy viene como poniéndose en claro la vista? Que esté incrementando, probablemente se vea, pero quizás no tanto porque el cáncer se incremente, sino porque se está diagnosticando más, son los cánceres de origen del tracto gastrointestinal. Y esos incluyen varios, porque está el de esófago, el de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de colon y cáncer de recto. Entonces, estos tipos de cáncer también están incrementando en frecuencia, estamos viéndolo mucho más en los últimos años. Pero en todos los cánceres sucede esa etapa, en la que es una etapa en la que hay más diagnósticos de los cánceres, porque se está estudiando más, porque las personas están yendo a consultar de manera más temprana ante cualquier síntoma o están haciendo los chequeos preventivos. Entonces, eso es bueno porque se está encontrando en etapas tempranas. Siempre menciono eso. Debemos de tratar de buscarlo y no tener miedo a encontrarlo, porque eso me lo han comentado a veces muchos pacientes, que dejan de hacerse los estudios porque tienen miedo que les vaya a salir mal y entonces mejor no se los van a hacer porque les va a salir alguna cosa anormal y después va a ser difícil tratarla. Pero es mejor encontrarlo y encontrarlo a tiempo. Entonces no hay que tener miedo a eso. En nuestro país tenemos todos los métodos para poder tratar el cáncer. El cáncer se trata mediante cirugía, mediante quimioterapia o mediante radiación. Alguna de las tres, la combinación de dos o a veces las tres. Pero todo existe en el país y como repito, si se encuentra temprano, entonces es posible curarlo. No solamente estamos hablando ya de controlarlo como antes lo decíamos. O muchas personas que piensan que si ya tuvieron un cáncer, pues hasta ahí se acabó todo, ya no hay más que hacer. Entonces sí hay muchas cosas que se pueden hacer y en nuestro país hay forma de poder ayudar a los pacientes con cáncer. Próstata y en el caso de la mujer el cáncer de pecho, si son detectados muy en temprana inicio, ¿son totalmente curables? Sí, totalmente curables. Incluso el cáncer de próstata, a veces es un poquito difícil platicar con el paciente porque el cáncer de próstata muchas veces se identifica por el antígeno prostático, que es el examen que se hace en sangre. El antígeno prostático específico tiene eso, una especificidad bastante alta para poder decirnos o indicarnos, darnos una alerta de que está pasando algo en la próstata. Entonces, si se ve la sospecha de que hay un cáncer ahí, incluso va y se hace una biopsia. Pero a todo esto el paciente puede tener 0 síntomas, ninguno. Y entonces se identifica en la biopsia que hay un cáncer y entonces tenemos que hacer un tratamiento. Pero muchos pacientes dicen, pero yo no me siento mal. O sea, ¿por qué me voy a someter a todo el tratamiento si no me siento mal? Estaba bien. Ahí solo fue el examen de sangre el que salió mal. Entonces, pero si se detecta en ese momento justo cuando no hay síntomas, es totalmente curable y además los tratamientos son muy pocos efectos secundarios los que provocan, porque son tratamientos más controlados, son tratamientos más dirigidos, no es necesario hacer tratamientos tan agresivos, entonces pueden llevar bien esos tratamientos y no sufrir mayores consecuencias por el tratamiento. Por eso es importante eso, hacer los chequeos, detectarlo de esa manera cuando todavía no hay síntomas, porque los tratamientos van a ser tratamientos que los van a tolerar bien y van a salir adelante. Muy bien. Tengo que hacer la última pausa, doctor. Volvemos en un minuto exactamente, para terminar de ver cuáles son las principales recomendaciones que pueden dar médicos como usted de estar muy pendientes de aquellas señales o sobre todo de estas medidas que usted dice. Es tan fácil como un examen de sangre en el de próstata y otro tipo de exámenes para la mujer. Volvemos.
Terapeuta del Centro Internacional de Cáncer del Hospital de Diagnóstico. Tal vez la pregunta que inicialmente debería hacerse con especialistas y doctores de renombre como usted, doctor, es ¿el cáncer qué es? Y de ahí partir para lo que después podemos esperar. Pero ¿qué es? ¿El cáncer es una célula que murió, una célula que se carcomió, una célula que fue invadida? ¿Qué es? El cáncer nace de una célula anormal o de varias anormales. Anormales. Anormales, no son células muertas, son células anormales que por algún motivo degeneraron, cambiaron, mutaron. Eso creo que de las películas han escuchado mucho de esas palabras. Esa palabra. Entonces, pero lo que sucede es que, por ejemplo, el caso quizás para poder explicarlo y que ejemplifica el cáncer, el virus del papiloma humano del que hablábamos. El virus hemos visto en los últimos años pues oír hablar de virus. El virus del papiloma humano llega y puede entrar en la superficie del cuello de la matriz y quedarse ahí, anidado por algún tiempo. Provoca una infección que a veces les da síntomas a las mujeres, a veces no, y ahí se queda. Pero como pasa mucho tiempo, a veces incluso años, entonces se anida en las células y crea cambios en las células de ese tejido. Entonces, esas células por lo general tratan de matar al virus e incluso el cuerpo mismo de matar a las células que ya se dañaron para botarlas, porque ya no sirven. Pero este virus, con la combinación de esas células, puede cambiar a la célula y la célula resistirse a morir. Y entonces crea su propia defensa, crea su propio ambiente para poder seguir viviendo, ajena al resto del tejido de ese cuerpo. Entonces se queda ahí, digámoslo, como un parásito y empieza a crecer y empieza a colonizar porque ya se hizo independiente resistente. Y se hizo resistente a cualquier mecanismo que el cuerpo tiene para botarlo. Eso pasa y es la explicación más sencilla en cuanto a los virus, porque lo que hacen es esa transformación. Pero los otros tipos de cáncer, como el cáncer de próstata, el cáncer de mama, esos no tienen una influencia directa de algo. Entonces nacen por diferentes factores que a veces no son factores externos, son factores propios de una persona. En algunos casos, pero no es frecuente, eso es importante que sepan también porque muchas veces asocian el cáncer con la herencia, que si ya le dio cáncer a la mamá, le va a dar inmediatamente a la hija. Eso no es así. Hay algunos pocos casos, que solo son el 10-15% de los casos en algunos cánceres, que sí tiene que ver la herencia familiar. Y es eso, hay algún gen anormal que deja que las células puedan solitas hacer su desorden y crearse solas y empezar a formar un tumor. Eso es muy raro, pero también es otra de las formas como el cáncer aparece. Y luego otras que hasta ahora son bastante desconocidas, pero que sabemos las influencias que pueden haber por diferentes factores. Por ejemplo, los hábitos de fumado, el alcoholismo, todos esos sabemos de que debilitan al sistema, a todo nuestro organismo y permiten que estas células que quieren independizarse, que quieren hacer un mal, puedan crecer tranquilamente sin que el cuerpo se resista a ellas. Entonces, por eso es que también es importante en la prevención del cáncer evitar todos estos hábitos nocivos, porque todo eso nos debilita y nos deja fácil presa para que el cáncer comience a proliferar. Entonces, por eso es importante también estos hábitos, incluso la alimentación, algo tan sencillo como mantener una dieta balanceada, hacer ejercicio. Todas estas cosas nos ayudan a combatir todas esas anormalidades, porque nuestro cuerpo todos los días mueren cantidades de células que ya no sirven, que el cuerpo las detectó, que nuestro sistema detectó que estas células ya no son útiles al cuerpo y las bota. Pero de ahí es donde si no estamos bien preparados, estas células se van a resistir y van a poder estar dentro de nosotros y luego crear un cáncer. Entonces, por eso es la forma en la que aparece el cáncer. ¿Son más frecuentes ahora los casos de cáncer? Hubo una predicción del Organismo Mundial de la Salud que los cánceres se iban a incrementar. En cierta medida es lógico que incremente por la cantidad de población y por todos los hábitos que había mencionado, que son los que hacen que el cáncer incremente. Entonces sí se ha visto un incremento bastante considerable de cáncer, pero también, y eso es lo que yo espero, sea mucho por el hecho de que se está haciendo una búsqueda un poco más activa del cáncer. Entonces, allá por los años 70, en Estados Unidos, en Europa, se dio un fenómeno similar y de ahí mucha alerta de todos los organismos y gobiernos en estos países, porque veían que la curva de cáncer estaba ascendiendo muchísimo. Pero empezaron a notar que la cantidad de muertos por cáncer estaba disminuyendo. Entonces
en alguna medida eso fue algo bueno porque se estaba detectando, pero ya no estaban muriendo tantos pacientes. Entonces lo que antes era al contrario, se detectaban algunos cuantos y estaban muriendo mucho porque no había forma de ayudarles o porque ya estaban en etapas avanzadas en las que no se podían curar. Entonces eso está sucediendo en nuestro país. Se nota que hay un incremento de casos, se está diagnosticando más. Afortunadamente en los últimos años yo en mi práctica he visto bastantes casos ya más temprano y eso es bueno. Entonces eso es lo que tenemos que buscar y ese es el mensaje que tenemos que mandar, hacer la búsqueda, encontrarlo pequeño para que así podamos curarlo por completo. Exacto. Doctor, en el tema de las personas que han sido sometidas a tratamientos contra el cáncer, ya sea en operaciones y posteriores quimioterapias o algunos medicamentos, me imagino estarán un poco más expuestos o por lo menos deben cuidarse más para no terminar con un contagio de COVID. Sí, eso es importante y eso ha sido un dolor de cabeza en estos últimos meses para nosotros, los oncólogos, en todas las áreas. El cirujano porque más cuidados a la hora de entrar al quirófano y de la recuperación postquirúrgica. Los colegas que aplican quimioterapia porque la quimioterapia debilita bastante las defensas y deben de estar al pendiente y con cuidados adicionales en los pacientes. Nosotros en radioterapia porque la radioterapia también crea algunos efectos en los pacientes que en alguna manera también pueden hacer un poco de debilidad a su organismo. Entonces ha sido esa lucha de estar, porque no podemos parar de tratar un cáncer. El cáncer apenas se detecta hay que tratarlo porque es el único momento en que vamos a lograr curarlo. Entonces hay que estar en esa lucha de cuidarnos del COVID, tanto el paciente como nosotros, y que esté en su tratamiento, que cumpla el tratamiento que debe de llevar. Entonces sí son cuidados especiales los que llevan, sí estamos más pendientes de los pacientes y remarcándoles los cuidados y ayudándoles también a que estos cuidados sean efectivos para ellos, porque sí los deja en una pequeña desventaja comparado al resto de la población. Okay. ¿Ha habido casos, me imagino, sí. con final feliz o ha sido final Afortunadamente mortal? Sí ha sido un final feliz y creo que es lo mismo, es cuestión de la información. Creo que la información que la gente tiene ayuda muchísimo. Creo que al principio todos entramos en un temor bastante grande. Poco a poco que se fue dando la información y el estar constantemente platicando con el paciente, aconsejándolo, han sido mucho más efectivas sus medidas de cuidado y sí han habido pacientes que hemos visto con cáncer y con COVID, pero son pacientes que han salido adelante por lo mismo, porque ya venían preparándose, han estado con los cuidados, han tenido cuidados con su familia y han salido adelante. Entonces muchísimos pacientes hemos tenido en esas condiciones, muchos prácticamente asintomáticos, otros con síntomas leves y algunos que sí han sido hospitalizados, pero afortunadamente han salido adelante con ambas cosas, tanto con cáncer como con COVID. ¿A usted le toca ver las radiografías, señor, o algún tipo de examen específico? Sí, en mi área lo que hago es aplicar radioterapia, pero con fines de tratamiento. Están también los colegas que evalúan los estudios, que son los radiólogos, que ellos ven las anormalidades en los órganos y nos las reportan. A mí lo que me toca hacer es hacer los tratamientos de los pacientes con radioterapia, usando radiación externa para poder llegar a los sitios donde hay células anormales y ahí atacarlas con radiación. Entonces es una técnica que ya tiene muchos años y es muy usada, es de los 3 principales tratamientos contra el cáncer, que también en nuestro país hay suficientes formas de tratar con esta tecnología de radioterapia, porque eso es algo que también fue un tabú en nuestro país, que todo el mundo hablaba de radioterapia y era porque ya no había nada que hacerle y solo le daban radioterapia solo para que estuviera un poquito tranquilo ya en los últimos fines. Entonces, no, la radioterapia es un tratamiento que si se usa bien y desde el principio y a las personas indicadas, funciona muy bien con los pacientes, con las nuevas tecnologías que hay también. Hemos logrado evitarle muchos efectos secundarios a los pacientes porque antes se hablaba de radioterapia y era sinónimo de decir que era una quemada, porque la radioterapia, los equipos viejos que habían antes, sí provocaban demasiados efectos adversos, pero eso afortunadamente la tecnología nos ha ayudado y ha logrado que estos efectos secundarios sean muy pequeños y sean tolerables por el paciente. Muy bien, no tengo más tiempo, doctor, pero sí tal vez el mensaje final y el llamado más importante que usted pudiera hacer, sobre todo cuando se tienen días como el 4 de febrero, en el que se recuerda el cáncer está vigente y hay que combatirlo. Es importante eso, primero saber que el cáncer existe, que es frecuente, no es raro, el cáncer existe y en muchos casos lo vamos a ver.
Sí da temor enfrentarse a un problema de estos, es lógico, pero hay que hacerlo porque tenemos que solucionar el problema, identificar el problema y tratarlo de la mejor manera y tratarlo a tiempo. Entonces lo importante es, podemos prevenir en muchos casos, hacer esas medidas, hábitos alimenticios, evitar todos esos hábitos nocivos, pero también hay que buscarlo de manera activa, buscarlo cuando está temprano para poder curarlo y una vez que se detecte, ir y tratarlo. Hay maneras de hacerlo en nuestro país, hay formas de ayudar a los pacientes con cáncer, entonces hay que cuidarnos y hay que consultar a tiempo. Así es. Gracias, doctor. Gracias por el valioso tiempo que nos proporcionó esta mañana. Le agradezco. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y a usted también, amigo televidente, gracias por haberse levantado con nosotros, por sintonizarnos todos los días y la invitación para que lo haga también el día de mañana a la misma hora, si Dios nos lo permite. Buenos días. Frente a frente.